¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta a Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita abajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. También sigan y compartan contenido de nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Sigan y compartan el contenido del invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy, ahora que tenemos estudio nuevo, siempre estamos llamando a gente que ya ha venido a la palestra. Y hoy está Eric Mulino. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte, Eric, porque muchos de los videos que yo hago a veces explicando estos temas que son relevantes y que son importantes, que necesitan a veces una perspectiva económica que a veces yo no manejo, porque no manejo a veces la data fresca, voy y le pido un café a Eric para que Eric me instruya y me diga, hey, mira, la data está así, estos son las cifras, estos son los números, todo lo que está aconteciendo, y yo también poder guiarme y actualizarme un poquito de qué es lo que está pasando. Eric estuvo con nosotros en el episodio, no me acuerdo, pero fue hace como 2 años casi, y hablamos un poquito de la carrera de él y eso. Pero cuéntame, tú has seguido haciendo contenido, cuéntame un poquito qué ha venido pasando, porque te veo mucho en la televisión también, estás en la tele acá rato. Eric siempre un referente en tema económico, ¿no? Pero cuéntame un poquito cómo ha sido tu carrera después de que hablamos y has seguido generando contenido. ¿Cómo eso te ha beneficiado a ti, no? Claro, no, y te agradezco, digamos, el espacio, y la verdad es que siempre a la orden para poder apoyarte, porque yo creo que has hecho una gestión de docencia y de awareness bastante importante. Mucha gente te sigue y yo pienso que has aprovechado la plataforma para que la gente, o que le llegue a un público mayor estos temas que son, digamos, tan importantes, que la mayor cantidad de personas posible los pueda llegar a entender. Hablando un poco de lo que estábamos viendo ahí, tú sabes, yo soy consultor, yo soy financista y economista, y digamos, me he empezado desde hace ya varios años a empezar a crear docencia y awareness, por eso ahí donde creo que coincidimos y que la labor que tú haces es importante, sobre temas de finanzas nacionales, de qué es lo que tiene que hacer el país para atracción de inversión extranjera directa, que tengamos, digamos, un gobierno más facilitador y menos interventor, porque al final esas son, digamos, las políticas públicas que pueden ayudar a que el país cumpla con los objetivos sociales y económicos que nosotros queremos. Si nosotros queremos reducir la desigualdad y la pobreza, la fórmula demostrada es un país en donde nosotros tengamos libertad económica, donde tengamos una institucionalidad fuerte, donde se facilite la inversión, donde las personas crean en el Estado de Derecho y que eso se cumpla. Al final yo creo que replicar este tipo de ideas y decir dónde ha funcionado, cómo ha funcionado y qué es lo que no está funcionando en Panamá es importante, no realmente con un objetivo político, sino más bien con un objetivo que nosotros como nación nos encarrilemos y pateemos todos para la misma portería y entendamos que esa es la fórmula que le ha funcionado a los otros países, no solamente en el mundo, sino aquí también en Latinoamérica, para tener mayor prosperidad. ¿Qué pasa con Trump? Porque Trump ahora mismo me trae en materia de una vez. Hoy es miércoles 22 de enero. Yo voy a tratar que este podcast salga lo antes posible, de aquí al viernes. El lunes, Donald Trump toma posesión, y antes de tomar posesión ya estaba haciendo revuelo con los comentarios, que estaba hablando de los disparates de que China controla el canal de Panamá. Totalmente falso. De que China tiene mucha injerencia en el gobierno nacional. Falso. ¿Ok? De que China tiene intereses aquí en Panamá. Bueno, sí tiene intereses. Tiene 2 puertos. Que yo creo que esa es la coyuntura. Y eso no lo dijo Trump, eso lo dijo la general del Comando Sur hace como 3-4 años. Sí, y digamos, entrando en materia, como tú dices, Trump ya mucho antes de ser candidato político la primera vez, había dicho públicamente que una de las peores cosas que había pasado en la historia política de los Estados Unidos era el tema de que Jimmy Carter le haya regresado al canal a Panamá. Y me acuerdo que en su momento él estaba inaugurando el hotel que ya no lleva su nombre y que a él lo declararon persona non grata, y hubo una entrevista de Álvaro Alvarado en su momento a él donde le dijeron de que hey, tú sabes que vienes para acá y acá te estamos considerando non grato por esto que dijiste. Y eso fue hace muchos años, antes de que él se tuviera una carrera política, o sea que esto no es nuevo. También tenemos que verlo en el contexto de cuáles son todas las otras cosas que está pasando, porque él no solamente está, digamos, arremetiendo contra el canal, sino que él también está hablando de comprar Groenlandia, que tampoco es la primera vez que lo dice. También está hablando de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de Estados Unidos o Golfo Americano, no me acuerdo ahorita cuál fue la frase que está utilizando. E inclusive tiró el, entre comillas, chiste de anexar Canadá. Y yo creo que ahí
hay varias cosas que nosotros tenemos que entender cómo esto le impacta a Panamá. Desde el punto de vista de nosotros como país, es importante que nosotros busquemos aliados no solamente comerciales, sino diplomáticos, en que en el momento de que se escale un poco la retórica, nosotros tengamos, digamos, un espacio en el que nosotros podamos decir, oye, esto no está correcto y que esto se tiene que manejar de la manera más amigable y diplomática posible, porque es que al final en la diplomacia, esto me lo dijo un ex embajador que respeto mucho, él dice, en la diplomacia no hay amigos, hay intereses. Entonces, yo creo que es en el mejor interés de Panamá y del comercio internacional de que no solamente Panamá mantenga su neutralidad y que el control del canal sea panameño, sino que cuando hay este lenguaje que atenta contra el comercio internacional, nos aliemos todos y nosotros podemos decir, oye, este tipo de lenguaje o de narrativa no está correcto, sobre todo porque no está bien fundamentado. Yo pienso que en cuanto al impacto negativo que esto podría crear, son dos cosas. La primera es, había una oportunidad muy importante para Panamá, el concepto del nearshoring. O sea, teníamos bastantes años viendo de qué manera, y esto seguramente la gente lo ha escuchado, el tema de que nosotros fuéramos sedes de microprocesadores y que el tema de los semiconductores, o sea, varios temas que son estratégicos para Estados Unidos y que Estados Unidos estaba tratando de, digamos, un poquito diversificar de sus posturas en Asia o de sus posiciones en Asia, sobre todo en Taiwán, y que Latinoamérica se podría beneficiar. Nosotros estábamos hablando que eso podría estar beneficiando entre 7 y 8% del PIB a Panamá, y con una presidencia de Trump eso lo veo cada vez menos potable, porque él es, digamos, muy nacionalista, mucho más en subir los aranceles, o sea, la política económica de él es mucho más hacia lo interno. Eso como primer punto, pero en un punto mucho más general, yo te diría que, y esto lo hemos conversado varias veces, cuando tú estás hablando de inversión, sea local o extranjera, el principal componente es el riesgo. No hay nada más cobarde que un dólar. Entonces, cuando tú vas a hacer una inversión, ya tú sabes que hay un riesgo. Hay riesgos operativos, hay riesgos de inversión, hay riesgos financieros, hay una serie de factores que tú tienes que considerar porque nada está garantizado. Entonces, cuando tú eres una empresa multinacional y estás tratando de establecerse en otro país, tú una de las cosas que estás diciendo es ¿dónde es el lugar donde tengo la mayor cantidad de beneficio con la menor cantidad de riesgo? Entonces, si tú tienes una empresa que quiere, digamos, ubicarse en Latinoamérica, tú buscas varias cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, Panamá tiene el dólar, tiene el canal, tiene una serie de cosas que, digamos, son appealing, pero cuando tú le metes a esa ecuación un tema como un lenguaje o una retórica bastante agresiva por parte del presidente de los Estados Unidos, las empresas empiezan a decir, mira, yo no sé cómo va a quedar esto, pero ante la incertidumbre yo prefiero evitar el problema. Entonces, esa es inversión que se iría a Costa Rica, esa es inversión que se iría a otros lugares de Centroamérica que no están ahorita mismo siendo parte de un discurso político. Entonces, yo sí creo que estos son temas que hay que atacarlos con mucha rapidez y que son temas, y bueno, gestionarlos, no necesariamente la palabra es atacarlos, pero hay que gestionarlos de una manera muy rápida, y los monstruos se matan cuando son chiquitos, no cuando son grandes. Ya llega un momento que si escala, yo creo que es un momento que nosotros como panameños, y el panameño a pie debe preocuparse mucho del impacto económico que esto pueda tener para el país. Mira, que nosotros estábamos rezando que vinieran esos microconductores, esos microchips. La historia de los microchips es interesante. Hay un libro que se llama Chip Wars, que está en Amazon. Es cortito, no es muy largo, pero habla de la historia de cómo es la industria de los microprocesadores en el mundo, cómo los que crearon los microprocesadores eran de Texas Instruments, y entonces quedaron en Taiwán, hicieron TSMC, y entonces hicieron AMD, o sea, toda esta gente allá, ¿no? Pero la meca está allá en Taiwán. La mayoría de los chips serios de verdad están en Taiwán. Así es. ¿Y qué pasa? Taiwán tiene su enredo con China geopolítico de hace muchos años, y entonces los gringos están asustados y dicen, hey, ven acá. O sea, si China le pone una vaina allá y nos secuestran esa tecnología, y bueno, chao, pues ya le meten chip a los misiles para que lleguen hasta los Estados Unidos. Así funciona esto. Los gringos tienen una preponderancia militar porque tienen 2 océanos que los protegen y tienen 2 vecinos que los aman. Así de sencillo. Así. Entonces, para no echar cuento largo, cuento corto, ellos vienen y hacen el Chip Act aquí en Latinoamérica y le dan estas licencias, o digamos que estas permisos para que ellos hagan, o que países hagan estos temas, o estas fábricas de microconductores, que era la mega inversión extranjera que va a venir. Pero cuando tú tienes a un presidente de los Estados Unidos que dice, hey, Panamá no me cae bien, tienen un problema en la caja del Seguro Social que no se ha resuelto.
Y entonces también tienes el enredo de la mina, que la gente le cabrea, que, ay, Brian le habla de la mina. Pero es la verdad. Entonces, esa es como la fórmula perfecta para tú comprar todos los tiquetes para la desidia. Y a eso súmale, 100% de acuerdo contigo, y eso súmale que estamos capaz en el peor momento de las finanzas nacionales que hemos tenido en varias décadas. Nosotros estamos, digamos, en una situación bastante precaria en cuanto a que Panamá se mantenga como grado de inversión. Problema heredado, y yo creo que es un problema acumulado desde hace varios años, pero todo lo que tú estás diciendo al final son cosas que tal vez el panameño común lo ha escuchado o lo sabe, pero no entiende realmente el impacto directo que eso va a tener en su bolsillo. Porque nosotros no sabemos lo que no sabemos. Claro, y te diría que yo creo que hay personas que ya lo han empezado a sentir. O sea, ya en diciembre sacaron los informes. Lamentablemente, yo siento que no somos un país en donde la data es tan frecuente como en otros países. Si yo quiero saber data de desempleo en Estados Unidos es mensual. Y en algunos datos tú tienes hasta semanalmente algunas provisiones como para ir viendo cómo está ese termómetro económico. Pero aquí en Panamá la data demora en salir. Pero en diciembre salió cuánto está el desempleo y la informalidad a octubre del año pasado. Y ahí ya vimos un impacto de lo que fueron las protestas de 2023, porque al final una de las cosas que tú tenías es que había un aumento de casi 50,000 personas en cuanto a desempleo y la informalidad también subió. Entonces, ahí una de las cosas que tú estás empezando a ver es que la actividad económica en el país se ha desacelerado de una manera importante. La gente suele usar, por ejemplo, el PIB como uno de los indicadores principales, y entonces nosotros veníamos con un crecimiento 15, después 12, después 7 y después cayó a 2,5. Y eso realmente es importante verlo como métrica, pero la gente entiende desempleo aún más, porque son personas que no están trabajando o personas que perdieron su trabajo. Y esa data te da, digamos, un indicio mejor de cómo funciona la economía, porque la economía está interconectada. Tú piensas, bueno, yo cierro, digamos, una empresa o yo dejo de hacer alguna actividad económica y solamente le impacta a esa industria. Y eso no es así. Al final, esto es como un engranaje que está interconectado. Si yo, por ejemplo, y ha pasado recientemente, ¿no? Tú tenías el tema de la construcción, en donde se paralizó el tema de los intereses preferenciales y se paralizó el tema del Fondo Solidario de Vivienda. Y eso tuvo un efecto casi que inmediato, muy negativo en el sector de construcción, que en el interior de la República es una parte importante del empleo y de la actividad económica. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, como yo paro la construcción y yo estoy contratando a personas, estoy subcontratando proveedores, esos proveedores están a su vez subcontratando una serie de cosas. El que deje de estarle pagando yo a un constructor o a un empleado de la construcción y él deje de comprar café en la esquina y ese vendedor del café de la esquina deje de comprarlo en el súper, eso tiene un efecto multiplicador que en construcción es como 2.5 veces. Es decir, por cada $100 que yo le estoy invirtiendo en construcción, el impacto a la economía son $250. Entonces, ahí es una de las cosas que nosotros como panameños tenemos que empezar a entender, que hay impactos más allá de lo aislado y que temas como la caja del Seguro Social se van a ver negativamente impactados con este aumento en el desempleo y la informalidad. Temas como dejar de ser tan atractivo para la inversión extranjera directa va a afectar temas como la empleabilidad y obviamente la recaudación en las finanzas nacionales, y que son temas que nosotros debemos tener la madurez, no solamente política, sino la madurez cultural de poder, digamos, dar un argumento. Oye, si no estoy a favor o en contra de una posición, por lo menos tratar de sustentarla sin, digamos, un argumento pasional o sin un argumento emotivo, sino realmente más centrándose en lo que es técnicamente correcto. El desempleo, la última vez, yo me acuerdo, yo hice un video, una vuelta del tema de la caja del Seguro Social, explicando, y ese video lo hice con la ayuda de Eric, porque él me puso a tono con el tema de las cifras en ese momento, pero eso fue antes de octubre, mucho antes. Sale el tema de las cifras. Yo me acuerdo que esa vuelta habíamos hablado que la base de trabajo, la base laboral, que es toda la gente que está habilitada para trabajar. O sea, en Panamá hay, no sé, 4 millones de personas y nada más pueden trabajar 2.2 millones porque hay niños, me explico, no pueden trabajar los niños, a los ancianos, etcétera. Entonces es 2.2, así se saca la tabla, ¿no? Y de ese 2.2 habían 200 en ese momento, 250, algo así, no me acuerdo bien, de gente que estaba desempleada. Netamente desempleada, sin trabajo y buscando activamente trabajo. Y los otros habían como que 750, 700 y pico de informales. Ahora el desempleo subió.
subió ahora que a 200. Mira, te doy los números y tienes la memoria bastante fresca porque es así como tú lo has dicho. Cuando, por ejemplo, la gente dice, ponte que el desempleo sea 10%, ahorita mismo es como 9.5%, pero cuando la gente escucha 10%, tú dices, pero 10% de la población está desocupada. No, es aún peor, porque es 10% de lo que se conoce como la población económicamente activa. Y tú la describiste muy bien. Tú tienes 4 millones de personas en Panamá, pero tú empiezas a contar a partir de las personas que están arriba de 15 años. Entonces ya tienes 3.3 millones de personas. Pero no todas esas personas arriba de 15 años quieren o pueden trabajar. Tú tienes estudiantes de tiempo completo, tienes personas que sencillamente no quieren trabajar o que no están buscando un trabajo, y tienes a las personas pensionadas. Cuando tú empiezas a reducir eso, te quedan 2.3 millones de personas. De esos 2.3 hay 1.9 trabajando, y tú dices, ok, hay casi la mitad de la población trabajando, porque son, digamos, 1.9 millones de personas. Pero dentro de ese 1.9 millones de personas, tú tienes 771,000 informales, tú tienes 260,000 personas que trabajan en el sector público, y tienes como 300 y pico mil independientes que no son considerados informales. Por ejemplo, un arquitecto, un economista, las profesiones liberales, los abogados, etcétera, que no trabajen para una empresa como empleado, se consideran independientes formales. Y esa distribución es importante porque cuando tú al final haces la matemática, si eliminas a los informales o digamos no cuentas a los informales y no cuentas a los empleados del sector público, porque al final el impuesto que paga el sector público no compensa el salario del sector público, estamos hablando como de 900,000 personas. De esas 900,000 personas, réstale los 300, son 600,000 personas, 600,000 personas que son emplanillados del sector privado. Ahí es donde está realmente el mayor peso sobre la recaudación del impuesto sobre la renta de este país, que son las personas que están en el sector formal privado. Entonces, cuando tú ves esos números y te pones a pensar, tú dices, Chuzo, 16% de la población es la que realmente está... Carga a los 4 millones. Claro, claro. O digamos, de ahí sale principalmente el sustento para el pago de las otras cosas. Claro. Porque por definición el informal, pese a que, digamos, compra cosas y paga ITBMS, o sea, para ser, digamos, muy justo con eso, pero no paga impuestos sobre la renta por definición y no contribuye a la caja del Seguro Social por definición. Entonces tú tienes un tema de que realmente no solamente es ver el tema del desempleo, que ahorita mismo está en 202,000 personas, o sea, aumentó en casi 50,000 personas con lo que teníamos a octubre del 2023. Sí ha subido, digamos, el número de personas informales. Ahorita hay 771,000 informales. Y la base de personas que sí trabaja y que trabaja en el sector privado y que está haciendo, digamos, una aportación formal a la economía es un número muy reducido de la población. Es solamente el 16% de la población. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a visualizar que... uno de los principales temas que tiene Panamá en su estructura laboral es que no hay suficientes personas trabajando en el sector formal aportando no solamente al fisco, sino también al engranaje económico formal. Y eso lo que trae es que el PIB vendes un pocotón, porque eso es lo que es la venta, digámoslo de esa forma, pero entonces no recaudas. Exactamente. No hay flujo de caja, la gente no recauda, entonces comenzamos a apostar estas cosas que son buenas decirlas y que, bueno, sí, dale, vamos a traer muchos turistas. No ha pasado. No ha pasado, ¿ok? No estoy diciendo que no va a pasar, pero no ha pasado. Y yo no veo que haya voluntad de todos, ¿verdad? En base a eso, porque tenemos estos otros pocotón de problemas andando. Claro. Entonces la casa se está quemando, no puedes ponerte ahora y que, bueno, dale, voy a reparar el grifo, me explico. O sea, tienes que apagar el fuego. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay un tema de desempleo fuerte. De informalidad fuerte. Hay un tema de que disminuye el PIB producto de que se fue, borramos el 5%, hicimos delete, claro. El 5% del PIB se fue, chao, lo borramos cuando se fue el tema de la mina. Ay, sí, que los problemas que teníamos antes, teníamos muchos problemas, igual teníamos a la mina. Bueno, sí, pero ahora tenemos más problemas, porque es verdad, la mina no va a ser la salvación del mundo, pero hace daño no tener esa estructura. Lo otro es el tema de la Caja del Seguro Social, que da a mí me da mucha ansiedad la Caja del Seguro Social. Mira, está a mí me da tanta ansiedad ese tema, Eric. O sea, la gente está tranquila porque... Y yo entrevisté al señor Dino Mon aquí. Sí, yo lo vi, buena entrevista. Yo lo entrevisté.
Y él, o sea, es una persona que es un actuario, es una persona que conoce sus números. Y la manera que él me estaba diciendo a mí eso es como un doctor cuando te está diciendo, hermano, no puedes hacer eso porque te vas a morir. Deja de fumar, deja de tomar porque te va a dar un ataque al corazón. O sea, lo dice con una alerta. No lo dice ecuánime, no lo dice tranquilo, no, o sea, lo dice porque es una desesperación. Claro. Y la gente está... Mira, y yo creo que aquí el tema más importante, a mí me gusta el refrán, dato mata relato. Yo creo que aquí nosotros nos hace falta poder, digamos, hablar las cosas de manera científica y metódica. Independientemente que hay temas que son tal vez sensibles para las personas, digamos, hablar, son temas ineludibles. O sea, tú no te puedes escapar de que el riesgo país se disparó cuando empezaron las protestas en octubre de 2023. Y de hecho tú lo puedes graficar y tú te empiezas a ver cómo Panamá, de hecho ahí yo tengo una gráfica que siempre muestro y te puedo mostrar ahorita más tarde, en donde Panamá empieza a separarse de sus pares en la región. El panameño tiene que entender que nosotros somos parte del mundo y que al final, cuando estamos viendo los mercados de capitales, cuando estamos viendo temas de inversión, Panamá no es la única cosa que existe. Están constantemente los otros países compitiendo por recursos y compitiendo para atraer inversión. Y Panamá ha estado desmejorándose y los competidores de nosotros, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, sí se han estado posicionando como cada vez digamos, un destino a la inversión mucho más atractivo. Mira, y doy ese ejemplo de esos tres porque curiosamente Panamá ahorita mismo está muy distante de esos tres ejemplos que te acabo de dar, y son ejemplos de países que no son grado de inversión, son países que no tienen el dólar, no tienen el canal, inclusive tienen impuestos mucho más altos que Panamá, y Panamá ahorita mismo está cotizando mucho más cercano a Colombia en cuanto a riesgo país que estos otros países. Entonces, al final, yo creo que ese mensajito que nosotros antes dábamos de que nos bastaba con tener el canal y con tener el dólar y con ser grado de inversión era suficiente. Bueno, yo creo que ya el mensaje que se le está dando, digamos, a Panamá es que eso no es suficiente. Y eso está explícitamente redactado en los reportes de las calificadoras de riesgo, donde te hablan temas de, oye, ¿qué se va a hacer con el tema de la caja del Seguro Social? Eso lo han dicho muy explícitamente. También han hablado de, oye, tú me habías vendido como país que la mina iba a ser un aportador importante de la economía y que iba a ser un aportador importante al fisco, y ahora ha habido, digamos, un cese de las operaciones. Entonces, ¿quién cubre el hueco? Porque el hueco sigue existiendo y lamentablemente el hueco es causa de que nosotros por muchos años estuvimos como país, la administración pasada, y yo he sido, digamos, muy digamos, vocal en ese tema, el gasto no ha sido dirigido a inversión, el gasto ha sido dirigido precisamente a pagar subsidios, exoneraciones, planilla estatal. Y eso las calificadoras no son ningunos tontos. Ellos evidentemente los han dicho en los reportes. Y básicamente, si tú tienes los reportes y lo puedo resumir de manera coloquial, básicamente ellos me dicen, brother, tú me estuviste vendiendo el cuento de que tú ibas a tener tu casa en orden y que venía inversión y que iban a haber algunas cosas que iban a estar, digamos, tapando este desorden, y ahora no está eso. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, eso es lo que está pasando ahorita mismo realmente. Mire, esto es un tema que no solo abarca a tema político, es el tema económico, es un tema empresarial. Nosotros aquí en Panamá hemos vivido en una burbuja de bonanza como tú no tienes. O sea, yo creo que nosotros, como no migramos, nosotros no vivimos o no sabemos lo que no sabemos. Aquí en Panamá nosotros somos el país de la región que menos paga impuestos. Eso no lo digo yo, esa es la realidad. Impuestos de toda índole, exoneraciones de toda índole, tanto para el panameño de a pie como para el multimillonario que existe aquí en Panamá. Eso es verdad. Nosotros aquí tenemos una clase económica que hace lo que le da la gana. Aquí en Panamá nosotros los políticos hacen lo que le da la fucking gana y nadie les dice nada. Llegan al poder y se visten como si fueran monarcas. Y ellos tienen que estar claro que ellos trabajan es para mí, nosotros somos su jefe. Todos los diputados tienen que llegar a un lugar y darle las gracias a todos los que están ahí, darle la mano, gracias, por favor, gracias por contratarme, ¿qué necesita? Pero llegan con una soberbia y llegan con sus propios intereses, entonces cada uno jala para su corral. Entonces,
Tú vas a ver, los gremios jalan para su corral. Los sindicalistas jalan para su corral. Los políticos jalan para su corral. Sector público jala para su corral. Sector ejecutivo jala para su corral. Corte Suprema de Justicia jala para su corral. Todo el mundo jala para su corral. Y a la hora de la hora, nadie pone a Panamá de frente. Y la plata es cobarde. La plata va para adelante. Claro. La plata se va. Si yo tengo $10 aquí y yo soy un nacional y yo digo, hey, Chuso, hago un estudio aquí, pero y después si cierra todo y entonces ¿a quién le voy a vender pauta? ¿Qué hago? O sea, al final, y yo pienso que estás diciéndolo como es, al final no hay nada más cobarde que un dólar, es una cosa que yo siempre repito, porque el capital no tiene raíces. O sea, tú tienes gente que se ha visto forzada a migrar por diferentes razones. Yo creo que en Latinoamérica hay amplios, ejemplos de esto. Y una de las principales cosas que la gente ve es precisamente cómo está el riesgo de ese país. Mira, te estaba comentando un poquito, ahí, esta es una gráfica que a mí me encanta enseñar siempre, y ahí tú lo ves evidente, hay, digamos, 4 momentos importantes que yo separo. Y una de las cosas es que tú ves, digamos, acá al principio de la gráfica, una de las cosas que tú ves es que Panamá está muy a la par de República Dominicana, mira, inclusive Paraguay, que hace años nadie daba $1 por Paraguay. Ajá. Hoy en día Paraguay es grado de inversión y está entre los más bajos de Latinoamérica. Hace 10 años Uruguay le pedía consejos a Panamá de cómo mejorar, digamos, su calidad de programas de financiamiento público y una serie de cosas. Y hoy en día son el menor riesgo de la región, inclusive menos que Chile. Pero es solamente un escalón por arriba de Panamá. Entonces, digamos, el potencial que tiene este país es, digamos, súper importante, pero que viene de la mano de todas las cosas que tú estás diciendo. Las políticas públicas mal hechas, mal planteadas, realmente tienen un impacto económico nefasto. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un punto de inflexión importante que lo estás viendo acá. El cierre de la mina, ahí está. Claro, el inicio de las protestas. Viene el inicio de la protesta, ahí está en el 23, ahí está clarito. Estos son números, gente. Y a ver, y nuevamente. Y va subiendo como una montaña rusa y se viene estabilizando un poquito como en febrero o marzo, pero fue ya porque ya ahí habían declarado ya el tema del cierre y había bajado, y entonces ahora vuelve y sube en septiembre, octubre del 24, que yo me imagino que va de la mano con las locuras que estaba hablando, con lo de la Caja del Seguro Social, y ahora con lo que acaba de decir Trump. Yo me imagino que esta gráfica en 2 o 3 meses va para arriba. Y mira, bueno, y lo del presupuesto también. Y mira, es cuando tú quieres revelar data, una de las cosas que tú quieres decir es cuál es la historia tras la data. Y realmente una de las cosas que tú estás viendo aquí es que no debió haber sido para nosotros sorpresa perder el grado de inversión con Fitch. Porque es que al final no solamente te lo venían anunciando en los reportes, sino que una de las cosas que ellos estaban diciendo es: te pareces más a los países que no son grado de inversión, y hay países que no son grado de inversión que tienen una percepción de riesgo mucho menor que la tuya. Entonces, ¿cómo me justificas? Aquí te lo estoy poniendo, digamos, coloquial, pero ¿cómo justificas que te mantenga el grado de inversión cuando no lo eres o cuando no te comportas como tal? Entonces, digamos, yo creo que ha sido digamos, una carrera cuesta arriba de tratar de traer de vuelta prudencia y confianza, que es una de las cosas que se la han pasado hablando. Pero, por ejemplo, cuando se trató de tener un presupuesto mucho más austero el año pasado, los diputados llegaron y dijeron: no, nosotros necesitamos un presupuesto más alto. Y eso fue un súper mal mensaje para las calificadoras de riesgo internacional. Se sale hasta un poco del control de lo que pudiera ser el Ministerio de Economía y Finanzas, que yo siento que dentro de todo tienen las personas los matraquearon adecuadas. Los matraquearon, ¿ah? Claro, ¿no? O sea, al final, ese es el arte del matraqueo. Es que al final el panameño tiene que entender que estas cosas tienen consecuencias internacionalmente hablando. O sea, si Panamá pierde el grado de inversión mañana, yo he escuchado, lamentablemente, he escuchado a muchas personas diciendo: eso nada más le afecta a los quote unquote cocotudos, o eso nada más le impacta a los empresarios. No, eso al que específicamente le afecta al panameño de a pie. Esta gráfica que tú estás viendo aquí es cuánto por encima de una tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos cotiza Panamá. Es decir, oye, si Estados Unidos me está dando, vamos a hablar en números redondos, si Estados Unidos me da 5%, ¿cuánto me tiene que dar Panamá para que sea suficientemente atractivo para yo querer invertir ahí? Entonces, mientras más alto ese spread, es decir, mientras más por encima del de Estados Unidos yo tengo que cotizar, significa que yo soy percibido como más de riesgo para poder atraer esa inversión. Pero eso bajo los mandatos que tienen muchos de estos fondos de inversión y muchos de estos, participantes del mercado de capitales, que les dicen: sí, tú puedes invertir en Latinoamérica, pero tiene que ser grado de inversión. En el momento que tú pierdes ese sticker o, digamos, ese calificativo importantísimo o ese credencial,
el crédito se va. Es decir, yo era antes un fondo que podía comprar deuda de la República de Panamá, ya no puedo comprar, no importa qué tasa, ya no lo puedo comprar porque el riesgo es muy alto. Entonces tú dices, ¿eso cómo le afecta al panameño de a pie? Es que el dinero que ahorita mismo está usando la República, los ingresos que tiene la República de las aportaciones del canal, de lo que pagamos nosotros como impuesto, hablaste muy bien del tema de las exoneraciones y ahora sí que lo expandimos, pero ese dinero no alcanza. Es decir, el país está constantemente endeudándose como resultado de que los gastos son muy por encima de los ingresos que está recibiendo el país. ¿Dónde se financia eso? En su enorme mayoría, más del 75% de la deuda son bonos, y de esos bonos el 80 y tanto por ciento son bonos internacionales. O sea que literalmente, cuando tú ves un hueco en la calle, o cuando tú ves que no hay medicina en la caja del Seguro Social, o que tú estás viendo que las escuelas están hasta el tape y que no se han podido reparar, el dinero para eso literalmente se agota porque no tienes o tienes menos personas que están dispuestas a comprar deuda de la República, o que la deuda de la República, que no es barata, ahora está generando mayores intereses. Dinero que pudo haber sido destinado para comprar medicinas y para reparar escuelas y para reparar los huecos en la calle, ahora se tiene que ir destinado a intereses. O sea que sí le afecta al panameño de a pie directamente. Mira, el tema de la deuda de nosotros, yo tuve un video explicando, bueno, no explicando, refutando lo que dijo el alcalde del tema de la deuda. El tema de la deuda, nuestra relación con los Estados Unidos va muy de la mano con la deuda de nosotros, porque nosotros emitimos nuestra deuda en dólares y la emitimos en los mercados internacionales, con el aval de los gringos. El Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, Wall Street, toda esa gente tenemos un banco emisor. O sea, nosotros emitimos 2.000, 3.000 millones de dólares en deuda. Ningún banco nacional va a hacer eso aquí, ni todos juntos lo van a hacer. Entonces, si nosotros estamos mal con el que nos emite la deuda, porque nos ven como más riesgo, ¿verdad? Que eso es lo que está aconteciendo. Somos un país cada vez más riesgoso. O sea, yo no había visto esa gráfica donde Panamá ya prácticamente está a la par con Colombia, que es un país de izquierda ya. Colombia está de izquierda. Mira, el tema de las exoneraciones. Cuando Hugo Chávez entra al poder en 1998, la lista de exoneración, la lista de subsidios que él implementó, yo no les miento, creo que fueron como 500, fue una locura. Entonces, volteala para acá para que esta cámara lo vea. Fue una locura, y eso lo que terminó pasando es que terminó quebrando prácticamente el Estado. Él interviene PDVSA y claro, la agarra como si fuera su caja chica y hace lo que le da la gana, y bueno, el resultado ha sido lo que es Venezuela hoy en día, que fue una fuga de capitales que comenzó como en el 2008. Sí. Y Chávez entró en el 98 al poder. Yo me acuerdo cuando llegaban los primeros hermanos de Venezuela aquí y llegaban millonarios, Eric. Aquí comenzaron a llegar millonarios venezolanos en el 2007, 2006, 2008 aquí a Panamá. Yo me acuerdo que llegaban al banco y les tiraban la alfombra roja, abriendo plazo fijo de $500,000, $600,000 el chiquito. Eso era lo que llegaba aquí, porque era la fuga de capitales que se estaba dando de Venezuela. Es que lo primero que se va es el que tiene el poder adquisitivo para poder hacerlo. Claro, o sea, el que tiene conocimiento, ¿no? Claro. Y después lo que quedó pasando fue, hey, voy para adelante, me voy, no sé qué. Entonces se comenzó ahí el empresario pequeño, el mediano, el profesional, y entonces ya ahora tenemos casi 500,000 personas pasando por Darién, del cual 70-80% son de Venezuela. Claro, y mira, y eso es un patrón que siguen todos, digamos, los países que tienen políticas en contra de la libertad empresarial y de la libertad individual económica. Al final, cuando tú tienes un país donde tienes un Estado interventor que quiere, digamos, hacer un programa, porque siempre te lo venden como una cosa bien intencionada, no, que vamos a cuidar a las personas, vamos a reducir la desigualdad, etcétera, siempre acaba con una pregunta muy objetiva, y es ¿quién lo va a pagar? Y Venezuela tuvo, digamos, el beneficio de que al principio del mandato de Chávez el precio del combustible estaba disparado. Volando. Entonces, claro, se subsidiaba eso a través de las ganancias que estaban teniendo con el petróleo, ¿no? En el momento que tú empiezas a ver que el precio del petróleo empieza a caer y que los programas sociales empiezan a expandirse, que la recaudación empieza a caer porque se empiezan a ir los empresarios porque estaban expropiando y estaban poniéndose cada vez más difícil a la persona
persona poder moverse, empiezas teniendo que primero se van las personas que pueden moverse, las personas que pueden hacer una transferencia y lo mandan a un banco internacional y que le van a abrir una cuenta y que pueden, digamos, rehacer su vida desde acá. Y yo tengo muchos amigos que son venezolanos, que ya prácticamente son panameños, tienen hijos panameños, tienen mucho tiempo viviendo acá y fueron, digamos, esas primeras oleadas de inmigrantes escapando de una mala administración económica. Pero ¿qué es lo que acaba quedando? Tú como país empiezas a decir, uy, mi recaudación se está yendo y ¿de dónde voy a sacar la plata para pagar las cosas? Entonces empiezan a imprimir plata, eso genera inflación, empiezan a endeudarse mientras puedan. Y entonces al final lo que acabas haciendo es deteriorando todo el ambiente económico y empresarial, que al final es lo que genera empleos formales y al final es lo que acaba, digamos, ayudando a que las personas salgan de la pobreza. Hoy en día Venezuela lamentablemente tiene unos índices de pobreza extrema altísimos y todo fue con la súper buena intención en principio, porque nadie está... Mira, la solidaridad y querer atacar la pobreza no es un principio de izquierda o de derecha. Esa es una mentira que cada vez que estoy en debate yo lo digo. O sea, la solidaridad es un valor humano. O sea, yo no quiero que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la Caja de Seguro Social, yo no quiero que al final llegue ningún viejito a la vejez con indigencia. O sea, tú quieres ver, y la mayoría de los países tienen un componente no contributivo, es decir, oye, a las personas que no pudieron aportar por la razón que sea, por lo menos que no estén en la pobreza y que haya, digamos, un safety net, como por ejemplo algo mínimo. Eso no es un principio ni de izquierda, ni de derecha, ni de libertario, ni de socialista, eso es un principio humano. Pero lo que, y es la matiz que yo siempre trato de incluir en estas cosas, es, ok, pero ¿cómo se paga? Y dos, ¿cómo se paga de manera sostenible? Porque es que al final ahí es donde la gente se enreda, porque nosotros todos podemos estar de acuerdo de que hay que hacer algo y que hay que ayudar, pero hay soluciones que tienen más sentido que otras. Mira, y aquí te quería, por ejemplo, mostrar acá. Yo tengo la tableta que se apagó acá. Mira, aquí digamos, hay un componente que a mí me gustaría hablar que es importante, que es el tema de la recaudación, porque yo siento que a veces hasta los propios diputados de la nación tienen digamos, un análisis bastante, yo diría que mágico, para no calificarlo de otra manera. Pero, precario. Sí, porque es que lo que pasa es que dice, es que la plata sale de aquí, es que la plata sale de acá, y tienen cero entendimiento de realmente cómo funciona. Mira, esto es una cosa que se llama el informe preliminar de recaudación, que esto lo publica la DGI todos los meses. Y de hecho lo felicito porque lo tienen bastante actualizado. Este es el de noviembre, todavía no tenemos el cierre de final de año, pero una de las cosas que se nota a simple vista, y la gente le puede poner pausa para verlo a detalle, pero una de las cosas que tú notas a simple vista es que todo está en rojo. ¿Qué significa que todo está en rojo? Hay dos problemas. No solamente estamos por debajo de la recaudación esperada de acuerdo al presupuesto. Eso no es ninguna sorpresa porque el presupuesto que se aprobó el año pasado estaba infladísimo. Matemática sencilla, no hay que ser economista ni sacar ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, normalmente en Panamá tú dices que el ingreso es aproximadamente 17% del PIB y que el gasto históricamente ha sido como 22% del PIB. Ya con esa diferencia hay un hueco. Déficit. O sea, ya hay un hueco con esa matemática Entran histórica. 17, salen 25. Matemática chino de tienda, gente. Sí, entonces en ese tema tú dices, ok, si el crecimiento del país es mayor, sí, digamos, esas proporciones pueden ser, digamos, diferentes, pero inclusive hay una ley, y esas son las cosas que yo hablo con mis colegas abogados, que eso es letra muerta. O sea, ¿de qué sirve que tengamos una ley si la gente no la sigue o los diputados no lo siguen? Pero tú tienes un tema de que el país no estaba proyectando a crecer más de 2,5% el año pasado por todas las cosas que ya hemos hablado, pero entonces sí se hizo en el 2023 un presupuesto para el 2024 con un aumento del 11%. Entonces yo decía, hey, si ya de por sí el presupuesto incluye un déficit, si tú estás haciendo un presupuesto que está, digamos, 4 veces por encima de lo que va a ser el crecimiento de la población, es que ibas a tener lo que estás viendo ahorita. Ahorita tú estás viendo una desviación de aproximadamente 22% del presupuesto y 11 y pico % en relación al año anterior, es decir, al mismo periodo de noviembre del 2023. Porque, digamos, diciembre todavía no está y seguramente en el futuro podremos ver cómo cerró el año de manera oficial. Pero el mensaje que hay que dar aquí es que del total de la recaudación del gobierno central, 60% viene del pago de los impuestos, de los ITBMS, el impuesto sobre la renta, etcétera. Eso es el 60%. El canal es como el 25%, entre los dividendos que da, etcétera, los peajes, eso es como el 25% de la recaudación del gobierno central. Y por último, lo que queda son estas aportaciones que hacen, digamos, las empresas donde el Estado tiene utilidad y algunos fees que cobra, digamos, el Estado que no son tributos, es lo que llaman ingreso no tributario. Entonces, al final,
tú piensas que es que, porque es que el canal aporta $2.500 millones, eso es suficiente, señores. $2.500 millones es lo que nos gastamos en intereses sobre la deuda. Entonces, al final, no es tan así que el dinero del canal va a pagar un rubro específico, entra digamos, al Tesoro Nacional. Pero literalmente, lo que nosotros tenemos como recaudación de dividendos del canal, se va a pagar los intereses de la deuda que se ha estado acumulando. Y mientras más deuda acumulemos, menos nos va a alcanzar las aportaciones del canal. Entonces, cuando los diputados hacen este tipo de recomendaciones mágicas de que, es que lo que pasa es que voy a cobrar aquí o voy a cobrar acá o voy a subir el ITBMS, a mí eso yo soy muy vocal en eso, estoy categóricamente en contra de que lo que hay que hacer es aumentar el ITBMS, porque eso al final es más regresivo, eso le impacta más a las personas. Si tú eres una persona de alto poder adquisitivo, tú digamos, aumenta el ITBMS, pero si tú eres una persona, el salario medio en Panamá es menos de $800, a esa persona tú le subes el ITBMS 3 puntos porcentuales, lo va a sentir mucho más que una persona que sí tiene poder adquisitivo. Entonces, me parece incongruente ese tipo, digamos, de conversaciones que han tenido, digamos, algunos diputados, y lo digo respetuosamente, estrictamente desde el punto de vista técnico, pero la realidad es que ahorita mismo nosotros tenemos una situación de que hay que buscar maneras alternativas para recaudar, y la única manera de subir la recaudación es atrayendo inversión. O sea, históricamente Panamá estaba atrayendo entre 3 y 4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa al año. Eso es más que la aportación del canal que te acabo de decir, ¿no? Entonces, con estas políticas más intervencionistas, o con estas políticas que han ido, digamos, un poquito atentando contra la estabilidad jurídica y que ha subido el riesgo país, cada vez se nos pone difícil hacer eso. Entonces, cuando el panameño de a pie quiere entender por qué no hay trabajo, por qué las cosas cuestan más, por qué me cuesta, digamos, el préstamo del carro o de la hipoteca mucho más, todo esto tiene que ver. Apriétate la tableta de vuelta que se te apagó. Miren, el tema de los presupuestos es un supuesto. Entonces tú dices a principio de año, ¿qué es lo que está aquí? Ahí la primera línea donde dice ingreso tributario dice presupuesto $6 millones. ¿Ok? Y la realidad fue que se recaudaron 4.7. O sea, la diferencia es 1.3. Estás 1.3 en el hueco. Le dijiste a tu mamá que ibas a sacar 5 y sacaste fue 4. Eso es lo que pasó. Sí. Entonces, abajo también. Entonces, ustedes ven una pila de rojo de arriba abajo. Eso es porque todo lo que dijeron era de que, hey, dale, yo voy a recaudar y en base a esa recaudación, entonces yo voy a comenzar a gastar. Como el gobierno no paga en efectivo y no paga cash y no paga de inmediato, vaya que le den crédito. Y comienza a girar y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a hacer, y a hacer, y a deshacer. La deuda de nosotros, ¿qué porcentaje se va a los intereses? O sea, el porcentaje del gasto que se va a intereses, estamos hablando como de 13% del gasto. 13% total. del gasto. Sí. Y en operación, lo que es... Esa es una gran pregunta, y eso, y digamos, yo he sido muy vocal y de hecho no lo he hablado con diputados. Porque el presupuesto tiene sus 3 componentes, ¿no? Tú vas a tener tu componente del gasto de la deuda, que son los intereses. Imagínense que son los intereses que usted le pagan al banco. El otro son las inversiones, ¿verdad? Que son las inversiones que tú tienes que hacer en carretera, o haces en escuela, o haces en infraestructura que tú sientes que te va a generar bonanza en el país, ¿no? Para que haya más trabajo, etcétera. Y la otra es el gasto de funcionamiento de la misma estructura, del mismo gobierno. Mira. Nosotros tenemos un gobierno muy, muy gordito que tenemos que ir, ¿verdad? Pero entonces tampoco podemos votar a todo mundo, porque entonces se dispara el desempleo y por ahí mismo se dispara la inseguridad, y entonces es como que eso es poco a poco, ¿no? Sí, hay que hacerlo con una gradualidad, y son dos temas. Primero, el que acabas de decir, esa es una grafiquita que siempre tengo a mano, porque digamos es una cosa que nosotros tenemos que entender. Aquí tú tienes, digamos, los últimos 10 años en cuanto a las proporciones del gasto. No lo hablemos en términos absolutos, veamos de cada dólar cuánto se destina a las diferentes cosas. Y tú tienes 3 tipos de gasto. Tú tienes el gasto corriente, que son las planillas y los costos operativos del Estado. Tienes, por otro lado, lo que se llama el gasto de capital, que esas son las inversiones. Los gastos no son iguales. Es decir, $1 en corriente o $1 en operaciones no es lo mismo que $1 en inversión. ¿Por qué? Porque la inversión genera un retorno. Si yo, por ejemplo, construyo un puente, construyo una carretera, construyo un hospital, eso tiene, digamos, un retorno tanto social como en cuanto a la economía, de que va a haber alguna recaudación de algún tipo, o sea que, digamos, es $1 bien invertido, por definición. Eso no quiere decir que, digamos, hayan dólares que estén mal ubicados dentro de lo corriente, porque evidentemente si necesitas
doctores, necesitas policías, enfermeras, etcétera. Pero tú sí quieres tratar de buscar una proporcionalidad que sea correcta. Y en mi opinión, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es que no puede haber que la inversión sea por debajo del 40%. Y nosotros hace 10 años teníamos bastante parecido. Nosotros teníamos como 46% de gasto corriente, 44% de inversión, que es lo que estamos viendo, digamos, acá al principio de la gráfica. Pero hemos ido deteriorándolo en los últimos años y una de las cosas que nosotros hemos ido viendo es que esa proporción, y hablando de cierres de años formales, por ejemplo, yo agarro 2023, 69% del gasto va a gasto corriente y eso ha sido, y también ha aumentado la proporción que es para inversiones y eso ha sido, que ha subido el porcentaje que es para intereses y eso ha sido en detrimento de la inversión, o sea que literalmente lo que nosotros hemos es desplazado el dinero que se destinaba a cosas que generaban empleos, que aumentaban la capacidad productiva del país, que hacían a este país mucho más próspero y hubiera mayor conectividad, en planillas, en subsidios, en exoneraciones que básicamente son paliativos, o sea, al final tú no deberías estar midiendo un gobierno por su capacidad de poder subsidiar. Eso no es una muestra de un gobierno exitoso, al contrario. Claro. Tú lo que tienes que ver es cuánta poca gente necesita el gobierno para sobrevivir. Tú quieres ver que hayan unas condiciones y un ambiente económico propicio para que las personas puedan buscar sus empleos, puedan emprender, puedan, digamos, tener una vida digna y que el gobierno facilite eso. Pero lo que tú has estado viendo es que el gobierno, en lugar de enfocarse, y aquí, digamos, han trascendido varias administraciones, pero una de las cosas que tú quisieras ver es que el dinero se destine a inversión, pero se ha estado destinando a gasto corriente. Tú has expandido drásticamente la cantidad de empleados públicos y de instituciones. Tú hace 30 años tenías 60 instituciones, ahora tienes 94. Y el panameño promedio sabe que no ha habido un aumento significativo, digamos, en la calidad de el servicio que da el sector público al panameño. Con sus excepciones, porque obviamente no podemos decir que todo está mal. O sea, ciertamente han habido, digamos, instituciones que se destacan y que brillan entre las que no, pero al final yo creo que el panameño tiene que entender que de sus impuestos sale la plata para pagar esto y que no alcanza, de todas maneras hay que endeudarlo y que el que va a ser el pagador de eso es gente que ni siquiera ha nacido o que sus hijos al final van a tener las consecuencias nefastas de unas decisiones financieras mal tomadas. Mire, esa gráfica que está ahí, donde dice en el 2023, dice 69, eso es lo que nosotros gastamos en planillas, en salarios, ¿verdad? Es el funcionamiento. Y la que está arribita, dice 19, es la inversión, es lo que hacemos, escuelas, esas cosas. Y bueno, el otro es el interés. Yo creo que un gran porcentaje de ese 69% es producto de las leyes especiales. Las leyes especiales son esas leyes de... yo no quiero decir que los policías y los doctores y esas cosas, pero tiene que haber otra manera de nosotros buscarle un beneficio para que ellos quieran formar parte de la fuerza pública sin tener que tener ese beneficio en específico. Hay que ser más creativos en esa parte, pero la parte política era muy importante ahí, porque comenzaban a dar aumento, leyes especiales, y entonces el aumento, 25%, 20% del presupuesto, el aumento es producto del tema de las leyes especiales. Entonces, claro, es una persona que probablemente con el salario de esa persona, producto de su conquista laboral, que no vamos a pelear contra eso, pudiese haber contratado, yo no sé, a 2 personas y entonces con la otra mitad hace una escuela, qué sé yo, o sea, pero... Es que hay que priorizar y, por ejemplo, a mí me gusta tu analogía cuando lo llevas a tu casa. Entonces vamos a decir que tú necesitas comprar un calentador nuevo porque se te dañó el calentador de tu casa y no te quieres bañar con agua fría y tú dices, bueno, esto es un gasto que hay que hacer, pero tú responsablemente dices, ok, esta semana no salgo a comer o esta semana dejo de hacer cosas porque yo tengo que priorizar este gasto. El Estado lamentablemente no funciona así porque no tiene el incentivo de ser eficiente. Cuando en una empresa privada tú haces una inversión, tú te aseguras que las cosas salgan bien porque estás poniendo en riesgo tu plata. El Estado, y aquí es donde la gente dice que yo saco el discurso libertario, pero es lo que es, o sea, es una realidad objetiva, que el Estado al final está usando dinero que no es propio, sino que es del contribuyente, y al final, cuando las cosas salen mal, el que paga las consecuencias no es el Estado, tal vez no reeligen a la persona, y digo tal vez porque eso no, aquí nosotros hemos tenido casos donde han habido figuras políticas que han estado toda su vida y que nadie los baja de ahí, pero tienes una situación en donde el que sí percibe el mal manejo de la finanza nacional
adicionales es directamente el contribuyente y van a ser inclusive personas, como te había comentado, que ni siquiera han nacido, porque esa deuda se tiene que pagar tarde o temprano. Entonces, con las conversaciones que están habiendo ahorita sobre aumentar el ITBMS o sobre ver de qué manera se paga la caja del Seguro Social, esas son las consecuencias muy directas de lo que estamos hablando ahorita mismo. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Y hay unos que tienen que poner más que otros. No le pueden pedir a la gente que ponga igual que exoneraciones. Aquí en Panamá hay exoneraciones que no hacen sentido. Hay otras que sí hacen sentido. El bono de los $5,000 para las viviendas que creo que son abajo de 70,000. Son 70,000, ¿no? Sí, eso tiene unos rangos, pero sí. Pero es interés mega son casas de preferencial, no sé qué. El MIBI da un bono de $5,000 para que la gente que aplica a esas casas puedan hacer el abono inicial, y entonces la letra, y creo que les queda como en $200, $300, una cosa así. O sea, es una letra extremadamente asequible para los que necesitan hogar. Pero hacer esa vivienda, que los márgenes son muy reducidos, genera una emplenomanía, especialmente en el área del interior. Y hay desarrolladores que se dedican solamente a eso. Han afinado tanto la punta del lápiz que ya no se les va ni un tornillo de más. Y por eso es que pueden seguir haciendo estas viviendas. Pero si tú le quitas ese bono de esos $5,000, entonces ese bono de esos $5,000 ya la persona no va a tener. Porque no puede ahorrar $5,000. Porque no hay manera humana que lo haga. Gana muy poco, vive del día a día, o sea, le sobran $100, $150 al mes, y con eso tiene su presupuesto de ocio, de lo que sea. Y esa es la realidad de la gran parte de los panameños, que el 70% gana menos de $1,000. Mira, ahí te tengo unos números muy, muy claros y directos. Y yo creo que el criterio para todas las exoneraciones y para todos, digamos, los beneficios tributarios y sociales que existen, debe ser una regla muy simple. Siempre y cuando el beneficio económico neto sea superior al costo, eso funciona. Dicho al revés, si lo que yo estoy dejando de percibir como Estado en cuanto a impuesto es menos de lo que se está generando en actividad económica, funciona. Si no, hay que eliminarlo, reestructurarlo, hacerlo. En el tema, por ejemplo, del Fondo Solidario de Vivienda y en el tema de los intereses preferenciales, si tú te lees la literatura de housing a nivel internacional y en temas económicos, todo el mundo te dice que lo primero que tienes que hacer para reducir la pobreza y la desigualdad es darle casas a la gente. Hay varias maneras de hacerlo, pero una de las cosas que te dicen es que el patrimonio familiar se empieza construyendo a través de una casa, y de hecho tú lo puedes ver o confirmar coloquialmente que la enorme mayoría de las personas, ¿qué es lo que le dejan sus abuelos, sus bisabuelos? Un terrenito, una casita, etcétera. Entonces es la manera más fácil, o el primer paso para empezar a sacar a la gente de la pobreza, es darles una vivienda, ¿no? Y lo que pasa es que hay un efecto multiplicador importante que tiene este tipo de actividad, no solamente en la economía, sino que el Estado en el 2023, o sea, los números son estos: en el 2023 el Fondo Solidario de Vivienda fue como $66 millones, pero se tradujo en una inversión como de $370 millones. Es decir, tuvo un efecto de más de 6-1. Por cada dólar que puso el Estado, se apalancó de la empresa privada para generar inversiones equivalentes a $370 millones. Y cuando tú empiezas a ver el nivel de detalle que tienen este tipo de programas que sí históricamente han funcionado, no solamente has bajado la ruralidad, sino que tienes proyectos que son completos, porque el Estado te hace un proyecto, y aquí podemos usar, y esto es público y transparente, cuando tú empiezas a ver proyectos que ha hecho el MIBI tipo Blue Crincito y este tipo de en Colón, en Altos de los Lagos, etcétera, el costo por unidad del privado es menor, e inclusive de mejor calidad, que el que te hace el sector público, por la naturaleza burocrática que tiene el Estado y los procesos que tiene el Estado. Entonces, no solamente te sale más barato hacerlo a través del sector empleador, sino que también hay, digamos, un componente de acceso al saneamiento y acceso a agua potable que estás obligado a hacer como desarrollador inmobiliario, porque a ti no te dan un permiso de ocupación si no estás conectado al IDAN o si no estás conectado, digamos, a la red de alcantarillados, y todas esas cosas son parte del costo del inversor. Es correcto. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que son importantes uno dimensionar, que cada dólar que nosotros pagamos como
como contribuyentes. Uno, que no es suficiente para accesar para cubrir todos los gastos que tiene el Estado, que no todos los gastos del Estado son eficientes y que hay que buscar la manera no solamente de reducir los gastos que son ineficientes. Yo siempre propongo temas como conciliar instituciones que están repetidas. Aquí, lamentablemente, y te puedo hacer una larga lista, pero aquí hay varias instituciones que hacen más o menos lo mismo y aquí hay que reducirlo. Pero también hay que empezar a entender que el país no va a poder prosperar sin inversión y que la inversión extranjera directa ha sido históricamente uno de los motores económicos del país más importantes, inclusive contribuyen más a la economía que el Canal de Panamá. O bueno, obviamente el Canal de Panamá tiene que estar ligado a la inversión extranjera directa internacional y no lo puedes separar, pero la gente piensa que uno puede vivir sin eso y eso es factualmente incorrecto. O sea, nosotros tenemos que replicar las cosas que han funcionado en otros países y replicar las cosas que le ha funcionado a Panamá, que es crear un ambiente donde se facilite la inversión. Y para poder facilitar la inversión nosotros tenemos que tener un Estado de Derecho claro, donde hay una percepción de que hay estabilidad jurídica. Nadie quiere llegar a un país a invertir y que te cambien las reglas de la noche a la mañana. Nadie quiere llegar a un país en donde tú estás viendo que las finanzas públicas están en un hueco y que de repente te van a decir, chuzo, aquí van a subir los impuestos y probablemente políticamente me lo suban a mí, mejor no quiero invertir aquí. Entonces sí debemos digamos, crear un poquito más de conciencia y exigirles un poquito más a nuestros políticos sobre, digamos, tomar decisiones que vayan orientadas a que el país tenga el beneficio, no como tú dijiste correctamente, que cada quien está jalando para su lado, y yo sí creo que hay que hacer, por ejemplo, tú sabes que yo soy miembro y muy vocal de varios gremios empresariales y yo he sido muy vocal de que nosotros tenemos que obviamente reforzar la postura de que la libertad económica y empresarial es un pilar innegable de cualquier democracia y para la prosperidad económica, pero que cuando alguien hace algo que atente contra la nación o que sea, digamos, complicidad en corrupción y ese tipo de cosas, nosotros propiamente debemos denunciarlo, porque cuando nosotros hablamos de empresario, no hablamos del que se apega a un político y que es cómplice de la corrupción y que da plata a cambio de que le den contrato al final. Eso no es un empresario, él no está arriesgando ningún capital. O sea, yo me refiero... Maleante más. Eso es un maleante más. O sea, al final yo me estoy hablando de las personas que arriesgan capital, que generan empleos, que quieren que el país sea próspero, que quieren la menor intervención del gobierno posible, no porque no quieren que el gobierno ayude. Todos queremos que el gobierno de cierta manera pueda ayudar a los que menos tienen. Lo que no quieren es que se empiecen a inventar subir impuestos aquí, subir impuestos acá, ¿para pagar qué? Porque si al final tú me estuvieses diciendo que yo pago impuestos, pero todas las calles están bien mantenidas, no hay un solo hueco, la caja del Seguro Social no le falta una sola medicina y digamos, la recaudación de impuestos no va a la caja del Seguro Social directamente, pero son cosas que se están planteando ahorita. Si ese fuera el caso, la gente no estaría evadiendo impuestos. Pero ahorita mismo la evasión de impuestos, que es ilegal y que la DGI les está cayendo y me parece muy bien, pero en parte la informalidad y la evasión es casi que una protesta, porque es que las personas dicen, ¿y yo para qué voy a cotizar en la caja? O yo por qué voy a pagar impuestos y me voy a formalizar si al final, ¿qué estoy viendo como retorno? Si al final se lo roban. Sí, coloquialmente eso es lo que te dice así mismo, ¿para qué voy a pagar impuestos si al final se lo roban? Yo hice un video hace un par de semanas donde yo hice el caso hipotético de que qué pasa si Donald Trump venía y compraba la patria, pues. Compraba la patria por $1 millón. Entonces nos iba a dar $1 millón a todos los panameños, ¿no? A cada panameño le dan $1 millón, porque todo el mundo habla de vender la patria. Son unos vendepatria, pero entonces a nadie le toca nada. Exacto. A mí no me toca nada, pues. Entonces, bueno, vamos a hacer algo más totalitario, ¿no? Vamos a más utilitario es la palabra. Vamos ahora a decir, bueno, cada uno le va a tocar $1 millón. $4 trillones, entre 4 millones de personas, 1 millón por cabeza. Entonces tú decides si tú vas a vender tu patria. Ojo, no vas a vender tu casa, ni tu tierra, ni nada, porque tú tienes propiedad privada también allá en los Estados Unidos. Así que ahora te van a dar $1 millón para tú ser gringo. Claro. Entonces, ese es el concepto de la canción de Rubén Blades, que le preguntaba a un chiquillo que qué significaba patria, porque patria es un sentimiento, o sea, es algo allegado, ¿no? Entonces él en la canción obviamente trata de describir, y con la letra tan hermosa que tiene esa canción, y yo estoy pensando que la gente me va a caer encima como piñata, Eric, y la gente me estaba poniendo el número del Yapi, estaban poniendo la cuenta, que dónde firmaban, que no sé qué, porque ese es el punto de ebullición de nosotros, donde nosotros hemos llegado como sociedad, que la gente no ve el retorno en lo que ellos colaboran al Estado. Claro. Entonces, producto de que ya la transparencia y la desinformación de un lado abunda y del otro lado es escasa, Eric es una persona que él es doctor en economía y yo soy licenciado en finanzas. Él tiene mucho más estudios que yo
pero por cancha. Pero si a Eric y a mí nos ponen en el mismo escenario, yo estoy a la par de Eric. Y yo no sé ni la mitad, ni cerca de lo que ese hombre sabe en economía. Entonces, eso pasa con las redes sociales. Sí. Exactamente eso. Pones a dos manes, uno que es súper estudiado, y pones a tres pendejos. Y entonces, como los otros hablan más alto y este otro tampoco es que habla tan alto y a lo mejor habla más ecuánime y más recto y no quiere decir más de la cuenta porque a lo mejor no está 100% seguro del estudio que él tiene que citar o lo que sea, pero los otros están hablando ponchera. Sí. Y entonces esa es la desinformación, eso es lo que abruma y abunda aquí. Y a raíz de eso, entonces uno ve estas respuestas de locura de que, y esto es un caso hipotético, gente, eso es imposible de que pase, o sea, mega imposible de que pase, fue un caos económico. Pero la gente, literalmente la gente estaba filosofando de eso. Había gente diciéndome, inclusive, y habían respuestas bien creativas, bueno, no va a ser un problema inflacionario ni hiperinflación si el pago se hace de manera escalonada, de manera que 6 meses algo, 6 meses lo otro y un mes aquí, y entonces se lo dan a unos primero y a los otros después, y no sé, o sea, empezó la gente ya a volarse la cabeza. Pero esa es la realidad donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque la sociedad dice, yo no veo que las escuelas mejoren. Claro. Yo no veo, y aunque las escuelas estén mejorando, o aunque las carreteras estén mejorando, y el gobierno, los gobiernos, todos hacen un esfuerzo monumental, Eric, para tratar de comunicar lo que están haciendo. Y comienzan con los números, ¿no? Este año, el año pasado se hicieron 1.500 kilómetros de carretera pavimentada y ahora se hicieron 3.000 kilómetros. Pero a la gente no le importa eso. Porque el hueco que está al frente de tu casa todavía está ahí. Así que tú eres el hombre y la circunstancia en la cual tú vives. Mira, y al final yo creo que lo que hay acá es una crisis institucional de credibilidad. La crisis no es solamente financiera, y esto lo he dicho varias veces. Tú no crees. Es como, te voy a dar una analogía que suene tonta, pero es una analogía muy real. Imagínate que tú empiezas a salir con una persona y que tú le dices, oye, es que he tenido unos exes que me han tratado súper mal, que me han pegado, que han sido abusivos, que han sido malísimos. Y yo no sé cómo eres tú, pero estoy como receloso por eso. Y yo creo que eso refleja mucho, digamos, la relación que ha tenido el panameño con las últimas administraciones, en las que hay un desgaste tan grande que, digamos, el margen de error es muy pequeño, y eso, digamos, de cierta manera, me parece bien que la gente quiera fiscalizar, y me parece bien que la gente, digamos, ya está harta de que se lo tomen de pendejo. Eso está muy bien, pero también, digamos, se presta para que no haya una confianza de poder hacer las cosas bien, porque tú eres, digamos, tal vez una persona muy bien intencionada. A mí me parece que por ejemplo, a Dino, que no lo conozco, pero que cuando lo escucho hablando, yo sé que es una persona técnicamente muy buena. Cuando escucho hablando al ministro Chapman y a su equipo, que son personas técnicamente muy buenas y que tienen una reputación intachable, me da un poco de pesar a veces que las personas los critiquen y los tilden de cuanta vaina, cuando al final lo que ellos están tratando de hacer mucho a sacrificio personal es tratar de arreglar un problema que no es nuevo, que es un problema que tiene décadas acumulándose, y que al final nosotros todos como país debemos, digamos, patear para el mismo lado, y vamos a tener, digamos, diferentes percepciones ideológicas. Yo no comparto 100% de las cosas que por ejemplo, dice el ministro Chapman. El ministro Chapman, por ejemplo, una de las cosas que él dice es que, un poquito como tú dijiste, que bueno, que él no está de acuerdo en pasar la motosierra, porque es que si pones a todo el mundo desempleado, eso va a bajar el consumo. Yo tengo una opinión un poquito diferente a eso. Al final, a valor presente, tú todo lo que estás básicamente cargando a las botellas y una serie de personas. Lo metes en inversión. Lo podrías meter en inversión y se genera. No es automático, o sea, sí, científicamente no es tan así, eso tiene sus matices, pero yo sí pienso que, digamos, podemos tener una discusión, como tú dices, académica, o podemos tener una discusión centrada no en pasiones, sino más bien en que no haya desinformación. Y nuevamente, dato mata relato, y uno tiene que tener las estadísticas muy claras para que no se trepe uno de estos tipos que al final está buscando protagonismo político y oportunismo para tratar de entonces ellos figurar, y entonces ellos son los que comúnmente quieren estar en la papa. Entonces al final acá es un tema un poco de que nosotros tenemos que empezar a arreglar el tema de institucionalidad. Hay mil maneras de hacerlo, pero la institucionalidad es importante, porque si el panameño pensase que las aportaciones adicionales que tiene que hacer, ya sean impuestos o cajas al seguro social, son bien administradas y que, entre comillas, no se las están robando, no se está gastando en planillas, en subsidios, el panameño no
le importaría. Al panameño lo vería como algo positivo. Es lo que pasa en Noruega y en Suecia, que la gente paga impuestos y les molesta, pero ellos saben, bueno, por lo menos hay controles y checks and balances. El tema acá es precisamente que como hay una crisis de credibilidad institucional, dicen, no me quiten un centavo más hasta que las cosas se arreglen. Yo le dije eso al señor Mon. Yo le dije, el problema de la ley de la Caja del Seguro Social es un problema de confianza. Sí. Lo que pasó con la mina es un tema y lo que va a pasar con la mina es un tema de confianza. Es un tema, es un tema político, sí, es un tema económico, pero es un tema de confianza. ¿Por qué? Porque si yo no confío en el doctor que me está dando la pastilla, yo no me la voy a tomar. Así es. Aunque esa sea la pastilla que me va a curar a mí. Si yo no confío en el doctor que le está dando la pastilla a mi hija, yo no se la voy a dar a mi hija porque yo no confío en esa persona. Aquí en Panamá hay un tema grande de transparencia y grande de confianza. Todos los senadores en los Estados Unidos y todos los políticos en los Estados Unidos tienen que declarar todo lo que ellos tienen en inversiones, en acciones y en activos desde el día 1. Si ellos compran una acción de Apple, ellos tienen que declarar que ellos compraron una acción de Apple. Claro. Por eso es el seguimiento que le hacen, y hay hasta un índice de eso, del de Nancy Pelosi, que entra con activos de $1 millón y ahora tiene activos por $200 millones, porque obviamente invierte en lo que ella escucha y es full transparente esto, que es casi borderline insider trading, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Aquí en Panamá nosotros no tenemos esto. Entonces la gente no es pendeja. La gente dice, ven acá, ¿cuánto gana un diputado? Bueno, un diputado gana $7,000. Ah, ok. ¿Y cuánto gana el presidente? ¿Y cuánto gana fulanito? ¿Y cuánto ganan estos ministros? ¿Y cuánto gana no sé quién? ¿Y cuánto gana no sé qué? Ah, ok. Yo soy ese ministro de la nada ahora. Se compró un Maserati. Y la matemática no da. Y tiene casa en Buenaventura de la nada. Lo cuidante estaba ahí en un tercel. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue? ¿Cuál es la fórmula? La gente no es pendeja, gente. La gente no es tonta. Entonces, cuando tú ves eso, nosotros, yo no sé qué inversiones tienen mis diputados. Yo no sé qué inversiones tiene el presidente para abajo, los ministros, los directores. Me explico. Yo no sé. Porque eso ahora mismo no está regulado de ley. Ellos firman como una declaración jurada, sí. Declaración patrimonial, pero eso fue al principio y al final, y eso no es público. Mira, y yo pienso que al final es necesario y obligatorio que tú tengas ese nivel de transparencia, porque al final no es lo mismo, y tú eres financista, has estado en bancos y lo entiendes perfectamente, no es lo mismo manejar tu plata que la plata de alguien más. O sea, yo de hecho, yo tengo 2 licencias de la Super y la gente me dice, Eric, ¿tú qué inviertes? Y que espérate. Lo que yo invierto es de acuerdo a mi perfil de riesgo, mi tolerancia de riesgo, mi horizonte de inversión, mi necesidad de liquidez, etcétera, que no es necesariamente la misma que la tuya. Entonces, yo no te puedo dar una recomendación basada en lo que yo hago. Yo tengo que sentarme a analizar lo que tú haces porque tu plata es tuya. Y dice al final, yo me equivoqué. Yo tengo que tener una responsabilidad importante de no haberte comunicado a ti esa confianza o generar esa confianza de en dónde es que tienes que invertir. Hay un conflicto muy grande por información asimétrica. Es decir, tú estabas usando el ejemplo del doctor. Tú vas a donde el doctor para que te recomiende, le estás depositando la confianza al doctor. Dice, dime en dónde, qué hacer, cuál procedimiento hacer, qué cosa vas a hacer. Y ellos mismos te dicen, hay que buscar una segunda opinión, porque de cierta manera hay cosas que tienes que contrastar, pero es que tú no sabes y buscas a un experto. En este caso no es que los diputados, y no lo digo con todos, porque yo sí creo que, yo sí he conocido varios diputados en esta nueva asamblea y sí pienso que hay varios que objetivamente quieren hacer, digamos, un cambio real, pero al final tú tienes diputados que están jalando por intereses propios o partidistas y no necesariamente por el interés de la nación. Y una de las cosas que tú dices es, oye, tú le has depositado la confianza a tu diputado para que administre la cosa pública o que legisle, para ser más específico, sobre la cosa pública de manera que el beneficio le llegue al panameño. Y el panameño tiene varias décadas viendo que ese no ha sido el caso. ¿Qué va a pasar con la mina? Digo, yo pienso que, nuevamente, al final esto es un tema que, pese a que es sensible para muchas personas, la única manera de que nosotros podamos, digamos, tener una resolución que le funcione a todo el mundo sea a través del diálogo. Al final, yo solamente te puedo dar opiniones desde el punto de vista económico. O sea, yo sé que hay muchos temas, tanto legales como ambientales, que sería una responsabilidad mía comentar porque no soy experto en eso. Pero, mira, desde el punto de vista económico, yo creo que es innegable el impacto que ha tenido, negativo eso. Creo que en su momento se había hablado de que eso iba a tener un impacto de aproximadamente 60,000 puestos de trabajo y al
final cuando tú viste los números del desempleo, fueron 50,000 desempleados y un aumento en la informalidad, y al final tienes un efecto del CONEP. Es un estudio, me parece que bastante bueno y objetivo, en el que se vio todo el efecto. O sea, al final muchas pequeñas empresas que le vendían, yo creo que el 75% de los proveedores de la mina eran pymes, no empresas grandes, que son empresas que al final quebraron en el momento que empezaron a cesar las operaciones. Entonces, yo creo que al final el diálogo es la mejor solución. Yo pienso que al final esto el panameño no solamente lo tiene que ver desde el punto de vista local, sino el contexto internacional. Yo creo que el panameño sabe que hay matices en todas estas cosas, y yo, la verdad, y eso lo han dicho, me parece que el CIEP sacó un reporte de eso, de que el 60% de las personas que estaban protestando, me parece que un poquito más, estaba protestándole al Estado y estaba protestándole a, digamos, la poca transparencia del gobierno en ese momento, no tanto el tema minero. El tema minero fue, digamos, el catalizador, pero digamos, aquí las cosas se tienen que hacer, digamos, con un poquito más de transparencia y en el mejor interés de la República, pero el panameño tiene que verlo, que esto tiene un impacto internacional. Si al final, con todas las matices que nosotros tal vez entendemos y todas las cosas que pasaron, el extranjero no lo ve así. El extranjero, y esto me ha pasado con muchísimos clientes que me han preguntado más detalles de qué pasó en este tema, porque hacia afuera se ve como que Panamá no respetó un tratado de una empresa que vino a invertir, y esa es una realidad objetiva. O sea, al final no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de cosas que han dicho las calificadoras, cosas que han dicho reportes de la banca de inversión y que tienen un impacto directo. Si no podemos ni siquiera hablar de esas realidades objetivas, creo que estamos condenados a la inmadurez y a nunca poder, digamos, prosperar. Yo pienso que al final probablemente va a ser uno de los grandes temas de discusión una vez se cierre el tema de la Caja del Seguro Social, y al final yo pienso que el norte de estas cosas deben ser en el beneficio del país, que se generen empleos, que se genere, digamos, recaudación tributaria, que como lo acabas de ver, estamos en el hueco de eso. Esto puede ser una manera, digamos, importante de que se generen digamos, recaudaciones que no vengan de aumentar el ITBMS ni aumentar el impuesto sobre la renta a las personas, pero que es una cosa que se tiene que dialogar y que se tiene que hacer, digamos, en un plano de mucha transparencia y Estado de Derecho, para que, digamos, los panameños todos se sientan tranquilos que las cosas se hicieron de manera correcta, ambiental, legal y económicamente, y que a nivel internacional Panamá sea percibido como un país que sí quiere seriamente atraer la inversión y que se respeta el Estado de Derecho. Pueden pasar tres cosas con la mina. Uno, que se quede así como está, y nos vamos a los tribunales internacionales y a los arbitrajes y a pelear hasta la muerte. La otra es renegociar el contrato, y la mina va a tener que ponerse y respirar y decir, hey, la coyuntura en la cual yo me senté a negociar el primer contrato que no funcionó, que fue el del 90 y pico, no sirvió para nada. Ese lo declararon inconstitucional, después declararon el segundo inconstitucional, y ahora voy por un tercer round. O sea, ya la situación, ya ellos están ahora mismo ya 2-0 con 4 strikes, ya van para el tercer strike, tienen 3 bolas. Entonces ellos ahí tienen que decidir que se van a quedar con la mitad de algo, con el 100% de nada, cómo van a negociar. Ya la gente probó lo que es salir a la calle, ya la gente probó lo que es cerrar calle, ya la gente probó lo que era, a pesar de que la gente decía, yo me acuerdo para el 2023 decían, no, la gente va a salir hasta fiestas patrias, y después el panameño va a parar de protestar y se va a ir para la playa. Ojo, pero yo sí creo... Y quedamos hasta en enero con eso, ¿no? Mira, pero yo sí creo que es importante resaltar el tema de que la protesta, o sea, esto fue un catalizador, y que sí, había una coyuntura política. Había un grupo de personas, por ejemplo, habían varios sectores protestando. Estaban, lógicamente, ciertos movimientos de izquierda que al final lo que estaban tratando de hacer era ganar protagonismo político. Las Maribel Gordón y los Richard Morales al final salieron porque venían unas elecciones y ellos querían ganar protagonismo político. Eso es categórico. Esto fue una excusa. Tienes obviamente también, digamos, al Suntrax, que no representa a todos los empleadores, que ellos también salieron a hacer desorden porque no se vieron beneficiados del contrato, porque en su momento, y eso lo han sacado 1000 veces la foto, cuando ellos negociaron con Varela para ellos estar en el tema, o sea que ellos tenían otros intereses. También están, digamos, los ambientalistas, que yo entiendo la postura de los ambientalistas, de cierta manera hay unos más radicales que otros. Ese es, digamos, el grupo de personas que sí tenía, digamos, un rechazo hacia el contrato. Tienen algo de autoridad moral para irse contra la industria, digámoslo.
¿no? Bueno, los ambientalistas tal vez, pero no tanto los izquierdistas que al cero. final son unos oportunistas. Pero yo sí creo que, digamos, lo digo por amigos míos que salieron a la calle y, digamos, personas de mi edad, gente que yo conozco que salieron a protestar y salieron a protestar la corrupción y salieron a protestar al gobierno, no salieron a protestar esto, que si bien es cierto, al final... una de las cosas que definitivamente, y lo reitero, yo pienso que al final hay que buscar la manera como lo han hecho en otros países, que también existe minería y que lo han hecho de una manera que ha sido en beneficio de la República. Y yo pienso que ese es, digamos, el camino, y el camino tiene que ser a través del diálogo, pero este es un tema que, digamos, yo trato de hablar con mucha objetividad cuando me lo preguntan, porque es que si al final tú lo quieres mencionar, te atacan de una vez y te empiezan a decir cosas, una serie de descalificativos totalmente imprudentes. A mí me hacen eso, pero a mí no me importa. No, yo sé, pero el tema es que nosotros como país no podemos tenerle miedo al diálogo, porque en el momento que no hablamos, no podemos seguir a ningún lado. Pasa lo mismo con la Caja del Seguro Social. O sea, el tema aquí es innegable el impacto negativo económico que ha tenido el cese de las operaciones, y de que va a ser un tema de conversación importante en los próximos meses cuando se termine la discusión de la Caja del Seguro Social. Y lo que se está jugando el país, te lo digo categóricamente, lo que se está jugando el país no es el futuro de una industria ni el futuro de un contrato por una empresa en particular, es cuál va a ser la percepción del país a nivel internacional para la atracción de inversión extranjera directa y el riesgo país, que como hemos estado diciendo al principio de esta entrevista o al principio de este conversatorio, tiene una consecuencia directa para el panameño, y no es fear mongering y no es están aquí, porque esa es la otra, ¿no? Cuando yo salgo a hablar del tema del riesgo país, la gente dice que no, que eso son conspiraciones. No, señor, o sea, eso es un costo directo que paga el panameño en un costo de financiamiento más alto, y que al final esas conversaciones que uno se quiere evitar, como que por ejemplo te suban los impuestos y que hagan aquí o acá, son resultado de que la recaudación tiene que salir de algún lado, y que al final lo que la República tiene que asegurarse es que las cosas se hagan bien, que ambientalmente se haga bien, de que se respete el Estado de Derecho, que las cosas entren dentro de lo que te permite la Constitución. Todo eso tiene que estar dado por sentado, pero tienes que hacerlo, digamos, en un contexto en donde el país entienda que esto no solamente nos estamos jugando en el corto plazo, una cosa aislada al resto del mundo. El mundo está observando a Panamá con lo que está pasando Trump con el canal, con lo que está pasando con la mira, con lo que está pasando con la Caja del Seguro Social. El mundo nos está mirando y tenemos que dar una buena imagen de que somos un país serio, que no le tiene miedo al diálogo y que las cosas se tengan que fundamentar desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista pasional. Yo voy a darle un mensaje a todos los banqueros que están allá afuera. Cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos sube la tasa, corren a subir la tasa aquí en Panamá. Lo mismo pasa con la gasolina. Subió el barril de petróleo y milagrosamente de una vez se refleja en el precio de la gasolina. El costo de fondo de los bancos aquí en Panamá, yo creo que el 80% son de depósitos locales. Sí. ¿Ok? Entonces ustedes no se financian de la plata de afuera. O sea, no hay manera humana que ustedes necesiten de una vez subir el tema de la tasa. Pero cuando la Reserva Federal baja la tasa, esto es una correlación directa. Cuando la Reserva Federal baja la tasa, las tasas bajan lento, si es que bajan. Toma en promedio como 180 días entonces, en reflejas. Entonces, siempre vienen, tú sabes, ¿no? Los números son fríos. Obviamente, este tema de esta especulación y esta arbitrariedad está bien, tienen que hacer negocio y todo el asunto, pero todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Todos tienen que poner su granito de arena. El gobierno tiene que poner su granito de arena, la empresa privada tiene que poner su granito de arena, la mina va a tener que poner su granito de arena, todo el mundo va a tener que poner su granito de arena. Para que esta vaina ande. Porque la rueda está así de trancarse. Sí. Así. Ya de por sí por las coyunturas naturales de los problemas que hemos tenido como país latinoamericano por los últimos 40 años. 50 años. Y ahora tú súmale entonces un problema geopolítico con lo que dice Trump y con las acciones que este hombre vaya a tomar. Yo quiero ver si ahora el 1 de febrero el tipo le va a meter los aranceles del 25% a México y Canadá. Sí. Porque si eso viene, gente, entonces esto no es relajo. Porque esas son decisiones que él toma de un plumazo trillonarias. Claro, y al ser el país, digamos, más grande, los que son aliados o que están en el mejor interés de quedar bien con él van a hacer lo mismo. Sí, sí, o se van a cuadrar, como decimos en buen panameño. El mensaje que dio Donald Trump el día de su inauguración con la gente que él tenía atrás, ustedes tienen que ponerse a ver. Jeff Bezos, Elon Musk, CEO de Google,
Mark Zuckerberg. ¿Quién era otro que estaba ahí? El de Microsoft estaba... estaba Bill Gates. Estaba el CEO de Microsoft estaba ahí. Bill Gates sabía que salió una entrevista que se había ido 3 horas a comer con Trump allá a Mar del Lago y toda la cosa. O sea, este tipo está tocando el tech. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a invertir toda la plata en la infraestructura tecnológica de su país y va a decir, hey, Estados Unidos para los gringos. Sí. Y yo no te voy a dar a ti, yo no sé qué, le voy a subir el arancel a China en 10%, le voy a subir el 25% a Canadá, 25% a no sé qué. Panamá es un país riesgoso, así que la deuda ya yo no quiero más deuda. Ya yo no quiero emitir más deuda de Panamá. Sí, mira, y va a ser así. Al final, yo creo que se vienen 5 años bastante turbulentos. Y digamos, al final... No vine a hacer un análisis político de Trump, pero digamos, hay consecuencias muy claras de cómo había sido la política americana doméstica en los últimos años e internacional. O sea, la inflación desmedida que había tenido Estados Unidos, mucho consecuencia como que, oye, hay plata para Ucrania, pero no hay plata para aquí, para las personas de acá, y todos los problemas que han habido con los huracanes recientemente y justito antes de las elecciones. Todo eso fue, digamos, un catalizador para que el péndulo girara. Mira, yo tuve a Antonella Martí el año pasado, una entrevista que nosotros hicimos, la invitamos por parte de APD a que nos diera una conferencia. A mí Antonella me parece una mente brillante, y una de las cosas que ella dice es la política a veces es como el péndulo. Cuando te vas muy a la izquierda, va a venir muy fuerte a la derecha. Y lo mismo, que si el péndulo está muy hacia la derecha, va a haber un efecto que contrarreste, que van a venir políticos de izquierda extrema a, digamos, contrarrestar eso. Y Donald Trump es una consecuencia directa que los demócratas se fueron muy a la izquierda en temas donde el estadounidense de a pie no veía como relevante. O sea, se enfocaron en una política de género que, digamos, no deja de tener sus méritos, y yo quisiera ser bastante respetuoso en ese tema, pero que la enorme mayoría de los americanos decían, brother, a mí lo que me importa es la inseguridad que está habiendo por la migración ilegal, a mí lo que me preocupa es el alto costo de la vida, a mí lo que me preocupa es que la economía no le está llegando igual a todo el mundo, y los demócratas se voltean a decir, no, lo que importa es el aborto y que los trans puedan tener derechos. Puedan jugar fútbol con los otros. Sí, y entonces el resultado está en que perdieron las elecciones. Entonces se para un tipo como Donald Trump que gana con digamos, una mayoría aplastante para estándares de Estados Unidos, y es una persona que todos sabemos que viene con una retórica muy fuerte. O sea, no es nada nuevo. Cuando las personas me preguntan mi opinión de Trump, yo digo, pero, o sea, es más de lo mismo. Él siempre está en modo campaña, él es un showman, él es una persona que al final lo que está diciendo nos afecta, pero él está hablando a su público. Su público es gente que estaba desesperada porque Estados Unidos, sentían que Estados Unidos estaba quedando de último, y ahora todas las políticas que van a ser orientadas a, digamos, recuperar ese protagonismo en la palestra internacional que ha tenido Estados Unidos, pero va a ser en detrimento, entre otras cosas, de Latinoamérica, y que Panamá tiene que darse cuenta que no va a salir ileso con eso, por más de que nosotros, y yo sí pienso que vamos a salir bien con el tema del canal, o espero que salgamos bien con el tema del canal. Eso no es todo. O sea, vamos a perder la oportunidad de nearshoring, en mi opinión, que iba a ser uno de los grandes motores económicos, y vamos a tener que buscar esos motores económicos para que venga esa inversión. Sobre todo si Estados Unidos se pone muy terco y no sabemos dimensionar. Hay una diferencia entre riesgo e incertidumbre. Riesgo es cuando tú puedes medir las probabilidades y sabes cuáles son las cosas que pueden pasar. Es como un juego de ajedrez, que hay un número específico de movidas que pueden haber. Pero incertidumbre es como artes marciales mixtas. Tú no tienes la más mínima idea con qué te va a salir la otra persona. Entonces ahí es el punto en el que estamos. Tenemos una indefinición importante sobre cosas que no son triviales. Entonces cada vez que a mí me preguntan, Eric, ¿cómo va a cerrar el año el país o cuáles son tus proyecciones económicas? Y que espérate, es que hay un nivel de incertidumbre tan importante con el tema de la caja, con el tema de la mina, con el tema de una posible reforma fiscal, que yo no me atrevo a adivinar, o sería irresponsable de mi parte adivinar sin que estas cosas que son, digamos, tienen un impacto económico material se definan. Y para cerrar, quieren hacer una constituyente. O sea, después de todo esto que está pasando, entonces, vamos a hacer una constituyente. Y originaria, que yo no sé ni cómo funciona eso, porque ya el país se originó, pero gracias por haber venido, Eric, y ahí nosotros vamos a comenzar a hacer streams, así que ahí te voy a estar invitando más a menudo cuando hayan estos temas, porque yo sé que Eric siempre está más al pendiente del tema numérico, y a mí me gusta explicar estas cosas, porque no necesariamente es un tema directo con el emprendimiento, pero ya yo creo que el emprendedor se nutre cuando puede ver y decir,
manejar mi empresa y el gobierno, la verdad es que la diferencia no es mucha, porque es un tema de flujo de caja, es lo que entra y lo que sale, que haga sentido, y en qué lo vas a gastar y en qué no lo vas a gastar. Obviamente, cuando la plata es de uno la cuida. Claro. Pero cuando te dan para administrar plata, entonces tú comienzas a administrarla, en teoría, pues eso es lo que ha venido pasando, en base a tu beneficio propio, o el de tu partido, o el de tu gavillita, o lo que sea, ¿no? Gracias por haber venido, Eric. Sigan a Eric en sus redes sociales. A la orden. Gracias a ti por la invitación y siempre cuando quieras. Chao, Juan.